Bienvenidos a la TikTok novela. El grito. Pero entonces comenzaron a pensar, ¿por qué hacía eso? Entonces comenzaron a investigar alrededor. León, como era el muchacho, comencé a investigar los alrededores y encontró una cabaña. Y en la cabaña había de todo. Había celulares, había linternas, radio, lanchas, había de todo. Entonces lo que veía era, y también veía la colección de peces que tenía el señor, porque a pesar de que el cuarto de la cabaña parecía la cabaña loco, él tenía de todo ahí. Ahí había de todo, premios, de todo lo que podía robarse era porque era un cleptómano. Y todo lo que quería era robarse a todos los que llegaban ahí. Entonces comenzaron a investigar el nombre, quién era la persona. Porque hasta el condenado viejo tenía internet, tenía de todo ahí, todo bien. Lo que no quería era asustar a la gente para poder robarle, para poder saciar ese poder de robar. Como él era así, ya todo el mundo estaba escondido. Entonces salieron a mirar a ver qué podían comer y se dieron de sorpresa que podían salir, pero por medio de la armónica, para poder dejar el grito ahí, y ya sabían que era él. Pero se le presentó que mientras que había redes de señales, pero más no había cómo tener un modo de comunicación del wifi, porque como tenían celulares y eso, ustedes miraron los celulares y no tenían cómo se llamaba comunicarse. Empezaron a ver cómo conseguían un motor de lancha, porque había una lancha pero no tenía motor. Encontraron a otro y tampoco tenía. Entonces le dijo uno al otro, bueno, vamos a hacer lo siguiente, conseguimos unos canaletes y nos tiramos para el otro lado a ver cómo podemos salir a resolver antes que amanezca. Ellos tomaron esa decisión que iban a ver. Resulta y pasa que mientras ellos estaban con esa dinámica, volvieron a escuchar el grito. Y ellos se quedaron todos así, se miraron entre sí. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando si el del grito es este? Entonces, el que estaba amarrado bajó la mirada y le insinuaba con los ojos de que lo desataran. Que lo desataran a él, que le hacía señas de que él. Entonces ellos dijeron, bueno, pero si no es él el del grito, pero si él estaba gritando. Y se hicieron una mercocha en la cabeza. Total que María dijo, vamos a soltarlo, porque este hombre tiene que decirnos ese grito, de dónde viene ese grito, me tiene desesperado, me tiene ya que me hace perder la cabeza. Así fue, lo soltaron y entonces él le dijo, ¿ustedes creen que soy yo? Precisamente yo lo estaba guiando, haciéndole señas de que se vinieran para el lado donde estaba, porque no podía cómo gritarles ni decir nada, porque cuando ese grito suena en el bosque no hay que hacer absolutamente nada, sino hay que dejarlo que se escuche él solo en la medianoche. Entonces yo con la luz, traté de guiarlos con la luz que les brindaba a través de esta placa y me guiaron, y en vez de preguntarme, lo que hicieron fue que me amordazaron sin preguntarme qué era lo que estaba pasando. Entonces aquí hay que reunirse, ese grito no lo hace nadie, esos gritos es un grito de lamento, de leyendas que han sucedido aquí en el bosque. Y ese grito cuando ve personas es cuando más se pone intenso. Ya yo como conozco eso, a mí no me da miedo, pero sé que ustedes tenían que estar en pavor y por eso lo estaba tratando de auxiliar para que se tranquilizara y se quedaran aquí en mi cabaña. Las cosas que ustedes ven aquí son muchas de las cosas de las personas que dejan. Muchos creen que soy cleptómano, pero yo no soy cleptómano. Y están las cosas suyas aquí que me las trae para protegérselas para que se pudieran ir al día siguiente.
Entonces ellos no muy convencidos le creyeron, pero mientras tanto se escuchaba el grito. En una de esas tocaron la puerta. Cuando tocan la puerta, resulta y pasa que era el tranqui el que se les había aparecido. Entonces ellos retrocedieron donde estaban los tipos y resulta y pasa que cuando se ven, están retrocediendo, se escucha el grito. Cuando en una de esas le cae algo encima así y todos se desmayaron. Y cuando despiertan, vamos a ver que ellos todos habían quedado dormidos así en la orilla del río. Mientras pescaban, se durmieron porque como ellos fueron a formar su parranda allá y comenzaron a tomar vino, y resulta que el vino les hizo efecto y se durmieron. Vamos, es que todo lo que habían era soñado, todo eso. Todo eso lo habían soñado. Entonces, todos se quedaron mirando así, como quien dice, ¿qué vamos a hacer? Empacaron todo y se fueron para su casa. Y colorín colorado, cuento y la titonovela se ha acabado. Ay. O sea, aplauso para nosotros, ¿verdad?